¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta emisión de Contrarreloj. Iniciamos nuestra segunda temporada y la iniciamos con manteles largos, con invitados especiales. Unos ya son de casa, usted ya los conoce, otros se integran. Y bueno, quiero darle la bienvenida, por supuesto, a cada uno de ellos esta noche. Quiero iniciar con Marisela Luna, que se integra a este equipo de Contrarreloj. Marisela, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy, pero muy contenta de poder participar en Contrarreloj. Gracias a mis compañeros, gracias a ti, Víctor, y gracias a toda la gente que nos ve y que nos sigue. Aquí vamos a estar compartiendo nuestras opiniones. Así es, Marisela Luna, directora de Guanajuato Informa, que ya también forma parte de Contrarreloj. Y bueno, de casa, para que ya no estuviera solita, ya está aquí Marisela Luna y ya está también aquí América Ortiz. ¿Cómo estás, América? Bienvenida. Muchísimas gracias, refrendando la opinión de las mujeres en temas que impactan en nuestro México, en nuestro país y por supuesto muy emocionada de formar parte de la segunda temporada de Contrarreloj. Así es, y ya lo está viendo en su pantalla también de casa, mi estimado Memo García de TVR, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, sí, así es. Buenas noches a todos. Bienvenido. Y bueno, también alguien que forma parte de Expresa TV, pero en la primera temporada solamente estaba en Grupo Imagen, pero ahora está en las dos canchas, Grupo Imagen y Expresa TV. Me refiero a mi estimado Pepe Báez. Bienvenido, buenas noches, Pepe. Víctor, un honor muy grande para mí, de verdad no es un cumplido estar con cada uno de ustedes, estar con gente que muchos dirán que somos de la vieja guardia, lo vuelvo a repetir, y tal vez sí, pero sí le puedo garantizar a todo el público que nos va a seguir que encontrará opiniones llenas de respeto, llenas de preparación, porque preparamos los temas de los que vamos a hablar, no somos ningunos improvisados y siempre haciéndolo con un respeto principalmente a nuestros seguidores, a nuestras casas que representamos, y para mí es un honor muy grande estar con estas damas, con estos dos caballeros y seguir aprendiendo de ustedes, compañeros. De verdad, muchas gracias, un honor muy grande estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bien lo mencionas, primero como Grupo Imagen y ahora ya también como parte de Expresa TV. Y bueno, ellos son parte de nuestros panelistas. El día de hoy no nos pudo acompañar nuestro estimado Jorge Escalante, quien también estará integrándose en próximos programas en este formato que estamos llevándole aquí a cada uno de ustedes en este programa llamado Contrarreloj. Pero bueno, vamos a iniciar con este programa con un tema muy importante y que nos afecta a nosotros como comunicadores, que nos afecta a nosotros como ciudadanos, o al menos esas son las alarmas que se prendieron hace un par de días en nuestro país. Me refiero a la ley de telecomunicaciones, específicamente ahí el artículo 109 de esta ley de telecomunicaciones que presuntamente estaría censurando al internet, estaría censurando a los medios de comunicación, estaría censurando aquellas publicaciones o dichos que quizás a este organismo que está proponiendo el gobierno federal, una agencia encargada de revisar cada uno de los medios de comunicación, desde el envío de cartas, de mensajería, hasta el internet, pasando por la televisión y por la radio y los periódicos, podrían bajar, podrían censurar, podrían quitar esa parte. Entonces, bueno, pues esta noche me gustaría iniciar con esta parte y la pregunta sería si la nueva ley de telecomunicaciones propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum representa un avance hacia la soberanía informativa o una amenaza a la libertad de expresión. Y con esto vamos a iniciar Contrarreloj y voy a iniciar esta noche con nuestra querida América Ortiz. Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Sí, a tu pregunta, yo creo que todas las leyes tendrían cosas buenas y cosas malas, dignas de análisis. Por ello yo creo que una ley como esta, un intento de ley como esta, se ha regresado y no ha seguido su curso de aprobación. Yo creo que hay mucho que analizar, pero sí hay temas que llaman mucho la atención, particularmente dos temas. Este que mencionas, el bloquear plataformas digitales en el momento en el que alguna autoridad así lo considere, porque creo yo ni siquiera se ha especificado un seguimiento de cómo tendría que ser ese bloqueo, cómo va a ser ese bloqueo. ¿Bajo creo que qué base? ¿Bajo qué lineamientos tendría que hacerse? Entonces creo que este tema es muy importante y que lo bueno es que se regresó y tendrá que analizarse porque tendrá que definirse esos temas. Me queda claro que hay libertad de expresión y libertinaje de la expresión y a raíz de la llegada de las plataformas digitales creo que ambos
han crecido de sobremanera, tanto la comunicación a través de la digitalización como el libertinaje en la información. De ahí yo creo que viene la incertidumbre de crear una ley como esta que se está promoviendo. Pero hay otro tema también dentro de la misma que me parece importante, que no podríamos dejar de lado dentro de este tema, que sería precisamente el registro de usuarios del servicio móvil. Ya lo habíamos tenido hace algunos años, como que cada que comprabas tu celular tenías que registrarlo en una plataforma. Hoy de nueva cuenta se vuelve a tocar este tema dentro de esta ley que enciende las alarmas de qué se va a hacer con esa información, toda esa información que ya se dio, cómo se va a manejar ahora. Son dos temas que yo creo vienen inmersos en esta ley, que son dignos de aprobación y que, insisto, lo bueno es que se regresó y se tienen que analizar todavía más a profundidad. Correcto. Marisela, ¿tú qué opinas sobre esta ley de telecomunicaciones? ¿Sí nos está afectando, nos estaría afectando si no se revisa a detalle? ¿O cuál es tu perspectiva, Marisela? Yo coincido, como dice América, qué bueno que se regresó para poder hacer un análisis más profundo y exhaustivo sobre el contenido de esta ley, porque efectivamente, o sea, las atribuciones que contempla esta iniciativa, pues finalmente carecen de definiciones claras y esto nos lleva a tener una falta de certeza jurídica. Yo tengo mis asegúnes en el tema porque al principio decía Pepe, ¿no? Nosotros vamos a tratar de, pues dice, somos de la vieja escuela, ni tanto, mi querido Pepe, pero bueno, dice, de repente tengan la certeza de que vamos a tener las participaciones con ética, lo más objetiva posible desde mi punto de vista, etcétera, ¿no? Pero en este libertinaje que ha existido, también es cierto que a lo mejor no le caería mal cierta regulación a la gran cantidad de portales que hoy existen y que se crean solamente para denostar algunas figuras, algunas causas o algunos temas de la vida pública del país. Es por eso que es importante ubicarlo en su justa dimensión. Yo sí creo que si vas a bloquear páginas específicamente en este punto a diestra y siniestra, sí es un atentado muy grave a la libertad de expresión por esa falta de certeza jurídica porque no hay criterios. Pero si dentro de esos criterios que se establezcan luego de esta revisión está implícito el bajar estas publicaciones que no son congruentes, que no son éticas, que no son profesionales, yo creo que ya nos estábamos pasando en algunos sectores, en algunos temas, y quizá solo en esos casos no vendría mal una especie de candado. Correcto. ¿Nos ayuda, no nos ayuda? ¿Hay que revisarla, no hay que revisarla? Yo no quisiera verlo desde la perspectiva de si nos ayuda o no nos ayuda. Antes de entrar al aire, yo no sé por qué lo dije contar historias igual de hace casi 100 años. O sea, si analizamos un poco la historia, la aparición de los medios masivos de comunicación como la radio, asusta a los políticos. En México asustó a los políticos. Hizo que el Partido Nacional Revolucionario montara una estación de radio que hoy todavía existe. Hoy se llama Radio y Educación. Nuestra ley, la ley que se cuaja a finales de la década de los 50 y principios de los 60, la de radio y televisión, porque no podemos hablar en esa época de telecomunicaciones, es restrictiva y tiene artículos que llevan al control de contenidos, de transmisiones al Estado mexicano. Hay que recordar que nuestro modelo de legislación de medios en esa época es una mezcla de la europea, de los medios de comunicación completamente sociales y bajo el mando de los estados-naciones europeas, y el broadcasting norteamericano, el del negocio, el business are business. Hoy la única diferencia es que a los políticos les encanta usarlos cuando ellos los utilizan para ganar votantes y obtener el poder, pero les asusta y quieren restringir cuando esos medios se convierten en contra suya a través de opiniones y contenidos. Creo que estamos viviendo lo mismo de hace casi 100 años. Claro, hoy tienes una super plataforma que es la Internet. Y yo creo que a los países progres, donde hay gobiernos progres, les interesa el modelo chino de cómo administra, o lo que se sabe de cómo administra todas las plataformas digitales, que sabemos poco. Tenemos una idea de que el Estado controla todos los contenidos, pero
Bueno, yo creo que también sabemos que tecnológicamente desde cualquier parte del mundo puedes accesar a cualquier plataforma digital con un poco de conocimiento. Creo que es lo mismo de hace casi 100 años. Pero no estaría, o sea, no caeríamos en ese riesgo, Memo, de ese control absoluto. O sea, lo que coincido con lo que dice Marisela. Dice, oye, si hay páginas, y lo hemos vivido, creo que en alguna ocasión, alguno de nosotros, de alguien crea una página y empieza a difamarnos con esta pues ventaja que se tiene en internet de generar páginas falsas bajo un seudónimo, bajo una identidad anónima y poder difamar a una persona. Ahí coincido con Marisela, pero en la parte del control, es decir, sí ya le asustó al gobierno quizás las investigaciones, ya le asustó al gobierno quizás el que se pueda pues señalar que a lo mejor pues no es tan cuarta transformación como lo es en este momento, y entonces ponen estos bloqueos y poder llegar a una situación tan extrema como la que hoy se vive en Venezuela, como la que hoy se vive en China, como la que hoy se vive en Rusia, países que hoy por hoy los gobiernos controlan prácticamente toda la información. Sí. Yo no creo que haya gente que no utilice plataformas digitales fuera de las que el Estado les permite. Seguro que sí las usa, ¿no? Sí. Hoy es muy complicado tener un control sobre todos los contenidos digitales, pero se nos olvida algo, ¿por qué sale? ¿No? Porque seguro ahí lo tenían apuntado en un paquete de documentos de aquellos de aquellas 10 reglas para desaparecer los monopolios de medios en México, que venía desde la época de los 60 y de los 50. Y se nos olvida que el pretexto fue el spot de televisión, De Donald. que por lo menos Televisa y compañías de televisión restringida retransmitieron, y entonces brincaron, ¿no? Sí. Porque dijeron, nos pueden mandar un mensaje, no es tanto si el migrante es delincuente o no, pueden armarnos una campaña desde fuera. Claro. Que esa es, digamos que esa es la siguiente Sí. pregunta que quería yo hacerles, porque justamente esta reforma a la ley de telecomunicaciones nace por esa transmisión de un extranjero en nuestro territorio mandando un mensaje antinacionalista, llamémosle de alguna manera, y a partir de ahí dice, no, espérate, vamos a restringir que esta información llegue y poder bajar esta información. ¿Cómo afectaría? ¿Realmente hay una afectación o no existe una afectación en este sentido el que se restrinja una información del extranjero? Y hoy por hoy tenemos canales de televisión, el extranjero, tenemos, tú lo acabas de decir, un CNN, tenemos participaciones con otros países, con otros continentes, dentro de la barra programática de una cablera, de un sistema de televisión. ¿Cómo afectará? ¿No es una coartar esa libertad de expresión de yo informarme de lo que se dice o lo que se piensa en otra parte del mundo? Voy a poner una frase y que los demás opinen, creo, ¿no? Porque de pronto no nos dimos cuenta que el Estado mexicano y los políticos en México en los últimos 30 años, en el proceso de transición, nos fueron coartando nuestra libertad de expresión. Estamos coartados periodísticamente. Bueno, yo pongo el ejemplo, las campañas políticas. ¿Se cuida uno o no como medio de comunicación? Sí. Como periodista, porque te dicen que sí puedes decir, a quién, cómo tienes que invitar, y ahí lo dejo, porque tenemos más restricciones desde hace muchos años. Bueno, y de los temas de las mujeres, de cómo a las mujeres políticas, cómo tienes que hablarles, porque si no, entonces ya fue política de género. De una u otra forma, sí hemos estado viviendo un tema de censura, de una u otra forma. Y particularmente del comercial que señalabas, o el spot que señalabas, creo que también ahí no solo falla la ley, sino creo yo, y me voy a meter a criticar hasta empresarios, hay de spots a spots de los que vienen y te atacan. A lo mejor sí es importante que conozcamos la visión que tienen de los mexicanos en Estados Unidos, pero ese era un mensaje totalmente amenazante, totalmente intimidatorio. Debió haber filtros desde las propias empresas. Yo sé que como medios de comunicación vendemos espacios, pero debía haber filtros ahí, el sentido común que deja de ser muy común y nada de sentido. Es un tema importante y yo creo que de los filtros debieron comenzar desde las propias empresas. Marisela, ¿tú coincides de que podría haber una afectación a la pluralidad informativa si se restringe esta parte de la información del extranjero? ¿Cuál es tu visión, Marisela?
Pues que hoy ha empezado a lo mejor por esta parte del spot, ¿no? Empieza con este mensaje hacia el público mexicano. Coincido en que el filtro tendría que haber sido desde la propia empresa, porque todos nosotros somos parte de una empresa y si vienen con cierto contenido, pues no es que entre hacia el aire nada más, ¿no? Sino que aunque tenga un costo, también es de todo sabido que nos reservamos el derecho de admisión. Entonces, el filtro tiene que ser desde los medios, sin lugar a dudas, pero también creo que es como una especie de a ver cómo funciona, con el fin de saber qué otros contenidos vamos a bloquear. Y me voy al asunto, por ejemplo, de las narcoseries o de las series estas o películas que, de acuerdo a la presidenta y a la gente, hacen apología del delito. Ustedes lo acaban de decir, o sea, las cableras, las televisoras, las plataformas de streaming y todo esto transmite series muy famosas a nivel mundial donde tratan temas de distinta índole que para las buenas conciencias del gobierno o de los opositores, pues podrían ser de gran influencia, a lo mejor hasta para mal de la sociedad mexicana, ¿no? El primer paso hoy fue el spot, van a ver cómo les quedó el asunto, van a ver hasta dónde pueden reformar, y lo siguiente es ya llevar a una ley esto que ha sido catalogado por muchos como una falta de la libertad de expresión, ¿no? El de ya no te puedo transmitir tal serie porque no está apropiada para los contenidos mexicanos. Y creo yo que sí podría ser el primer paso para que el gobierno mexicano determine qué ver, que no ver, como en muchos otros países que lamentablemente hoy están poniendo de ejemplo, Cuba o Venezuela. Indudablemente creo que lo que hemos platicado con muchos otros temas, creo que hay iniciativas que surgen por ocurrencia, porque hay que decirlo, esto no viene del actual gobierno de Claudia Sheinbaum, viene del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordarlo, y sé que los que aman a López Obrador de repente se me van encima en las redes sociales y no importa, digo, pues asumimos el costo, pero esto viene desde allá y sí existió una censura, una intimidación a personajes como Broso, como Loret de Mola, no sé, como el que me digas, fueron 3, 4, 5 personajes de los medios, Carlos Alarraqui, que fueron víctimas de persecución y de todo. Esto no es nuevo. Dos, lo platicamos en su momento, con todo este cambio que estamos viviendo hoy y que no estuvimos equivocados hace meses, este circo de la elección de magistrados y de jueces que ni el propio Senado ni el propio Congreso lo entienden. Son incongruencias que surgen porque muchos legisladores, no puedo generalizar, lo que les digan es sí, hay unos que ni revisan la ley para acabar pronto. Creo yo que si realmente se estuviera buscando por parte de los legislativos, pues tratar de que las cosas fueran mejor, comenzaríamos por las tribunas en donde están nuestros representantes, a los que les pagamos nosotros. Seguimos viendo espectáculos deplorables totalmente y que tristemente nosotros como medios le damos la cobertura. El día que los dejemos de pelar, créanme lo que le van a pensar en subir con un altavoz o en aventar monedas, y ahí sí que me perdonen, no son todos tampoco, pero sí hay de todos los partidos políticos. Me reservo el nombre de las damas que ustedes conocen porque luego ya es violencia política de género, pero creo que no necesitan ni siquiera presentación. Es decir, se nos quiere imponer algo en donde desde mi punto de vista, la única congruencia que ha existido desde mi particular punto de vista, sin que vea yo un interés partidista, no político, porque es un tema político, ha sido que de la presidenta Sheinbaum, que dijo, a ver, espérenme tantito, no se trata de eso, regrésenla por favor, chequen este artículo, vean que no afecte, Yo no sé si es atole con el dedo, pero la única opinión congruente que yo escuché fue esto. ¿Y por qué lo comento? Porque si tú escuchas a los legisladores del partido en el poder, es la maravilla, como nos ha venido pasando desde hace muchos años. Y si tú escuchas al de oposición, es lo peor que puede ocurrir. Ahorita creo que Mari tocaba un tema elemental, ¿no? Lo que vemos en la televisión, lo que vemos en los canales. No hay que olvidar que uno de los cerebros creativos de la 4T es de los principales creadores de narcoseries, no de ahorita, de hace una década por lo menos, incluso con recursos públicos que nunca ha sabido explicar. El señor se llama Epigmenio Ibarra, por si alguien tiene la duda.
Entonces, si pretendemos hacer cambios por el bien de la estabilidad familiar, de los jóvenes, de los niños, pues que empecemos en casa, o sea, que empecemos en casa con el actuar de los legisladores, con la gente que maneja la inteligencia, y lo pongo entre comillas, mediática del gobierno en el poder desde el sexenio anterior, y tendremos, creo que, toda la cara para poder decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. En lo que sí coincido totalmente con mis compañeras es en lo de, creo que hay que tener ética como empresas. Creo que como directores de empresas también tenemos un código de ética que yo en lo personal respeto quien lo hizo, pero no comparto la opinión. ¿Por qué va a venir una empresa extranjera de marketing de un gobierno a insultar a mi país, a insultar a mi gente? Pues no sé de cuánto fue el cheque, pero yo les pongo el ejemplo, el Grupo Imagen, y que me disculpen, yo no quiero ofender a nadie. Aquí está prohibido el pare de sufrir. Ofrecen lo que me digas, por los horarios que me digas. No, perdón, aquí no vas a venir a engañar a la gente. Si lo viéramos desde el punto de vista de lana, pues échale también, métele. Aquí no lo permitimos, pero es una parte de ética. Y que yo lo podría vender para llegar a mis metas, si no me digan este año que lo hemos tenido tan complicado todos. Pero ahí entra un código de ética de la empresa. Entonces, si salió ese spot o fue la causal para que esto surgiera, me parece una excusa muy absurda por parte de quienes lo propusieron, porque deberíamos de comenzar por casa. Nosotros como directivos de medios de comunicación, radiodifusoras, televisoras, portales serios. Y lo que sí coincido totalmente es este libertinaje que se ha dado, donde hoy ya el gatito volador, bueno, se mete y insulta a la presidenta de la República, a la gobernadora, al comunicador, a todo el mundo, con toda la cobardía del mundo. Y creo que muchos de nosotros hemos sido víctimas, y no me estoy victimizando, ni mucho menos, pero de insultar hasta nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, los que estamos casados, a las mamás. ¿Por qué? Porque pues, les da derecho la red social. Creo que aquí sí sería importante regularlo, porque hace unos días fue tema con Marisela Luna, que tuve el gusto de verla en León. Decíamos, bueno, entonces Marisela Luna, y tú das la cara y tú asumes la responsabilidad que como comunicadores tenemos. No somos perfectos, claro que nos podemos equivocar, pero en cualquiera de nosotros, en mi querido Memo, en América, en ti, Víctor, en Marisela, en un servidor, siempre habrá la cordura, la educación y la ética de brindar un derecho de réplica si nuestros conceptos fueron no sustentados o fueron equivocados. Eso nos hace diferentes del gatito volador y el ciudadano vengador y todos esos seudónimos que utilizan en redes sociales, y que creo que sí es algo que se tiene que regular, porque bueno, ha habido, y ahorita ya es otro tema, pero con la inteligencia artificial que ya hacen videos, fotos, etcétera, está bien cañón, ¿eh? Así es. A ver si se van a rasurar también plataformas digitales, por ejemplo, de los propios diputados o senadores, que también las utilizan para insultar a sus propios compañeros o al partido contrario, si no les agradan, y también los van a rasurar. Digo, ya que hablamos de plataformas insultantes, ¿no? Sí, claro. No, y yo... Tienen que empezar en casa, o sea, no es posible que con lo que nos cuesta los legislativos, insisto, no puedo generalizar, porque tengo la fortuna de conocer a senadores y a diputados no brillantes, lo que les sigue, pero de repente tenemos una camada de diputados que llegaron porque eran conocidos futbolistas, que ya vimos cómo nos fue, y que llegan porque eran connotados bailarines y que bailaban que te la pongo, y fueron los presidentes de la Comisión de Cultura. Eso es lo que hoy tenemos. Y esto de la censura, ahorita que digo el que te la pongo, tampoco es algo nuevo. Recordemos en la época de los 80s, principios 90s, hasta la música sufrió una censura. Grupos como Hombres G, como La Ley, que llegaban con canciones como el Devuélveme a mi chica, por ejemplo. Tú lo escuchabas en la radio y la parte del sufre venía el pip. No es algo nuevo, pero me parece absurdo que lo quieran hacer hoy, cuando quien lo está proponiendo, quien lo está legislando, no tenga ni siquiera ese respeto para sus representados. No hay esa congruencia.
Bueno, pues vamos a tener que hacer la primera pausa de esta noche. Y bueno, en conclusión, pues sí es importante que se revise a fondo este artículo o en general toda esta propuesta de la ley de telecomunicaciones, sobre todo para no coartar la libertad de expresión y poniendo muy claras las reglas, como decía América Ortiz, sobre qué se va a basar, bajo qué criterios se estaría diciendo esta página va para abajo, esta página hay que quitarla, bajo qué criterios, porque creo que a partir de ahí estaremos diciendo si esta ley es una ley censura o es una ley que ayude a mejorar la convivencia dentro de las plataformas digitales, poner ese orden, como dice Pepe, desde arriba hasta abajo, en cada uno de los que utilizamos estas plataformas. Estaremos al pendiente a ver qué dicen los senadores en esta revisión y bueno, posteriormente también en la Cámara de Diputados en próximos días que está por discutirse. ¿Qué les parece si vamos a la primera pausa? Mándeme. Nada más, perdón, un último comentario que me parece elemental en un país tan polarizado como el nuestro. Quienes se dedican o nos dedicamos y tenemos la grave responsabilidad de estar en una pantalla, de estar en un micrófono de radio o de estar en un teclado en nuestra computadora o en un dispositivo móvil, creo que todos, sin excepción, tenemos que comprender que lo principal es el respeto. Tenemos toda la libertad de poder hablar de un funcionario, si es bueno, si es malo, si dio resultados, si no. Pero se ha rebasado por mucho esa línea, incluso metiéndose ya con cuestiones familiares, incluso poniendo ya apodos. ¿Cómo podemos exigir respeto cuando de nosotros mismos no sale? Eso que sirva como autocrítica hacia nuestro gremio, que digo, pues nos echan a todos en el mismo costal, afortunado o desafortunadamente, pero ojalá lo entendamos, Vic, porque creo que sería un gran paso también del lado nuestro, comenzar a tener ese respeto. Por eso mencionaba yo al principio que muchos dirán que somos de la vieja guardia, orgullosamente sí, pero crecimos teniendo respeto por todo aquel personaje de quien teníamos que hablar. Gracias, Pepe. Pues vamos a la pausa de esta noche. No le cambie, todavía hay más temas que platicar. Gracias por continuar con nosotros en esta noche de jueves, noche de contrarreloj, en este inicio de segunda temporada. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir platicando de temas importantes que han estado sonando, han estado en discusión en diferentes foros, incluso en plataformas digitales y que incluso en nuestros espacios informativos aquí de Expresa TV lo hemos platicado. Pero ahora, esta noche, desde el punto de vista periodístico, de la voz, de la experiencia de compañeros, de colegas, de periodistas guanajuatenses. En esta segunda parte de esta temporada, segunda temporada de Contrarreloj, me gustaría platicar sobre el tema de la ley de datos biométricos. Otro tema delicado, lo hablábamos hace un ratito en el bloque anterior, lo delicado de una ley de telecomunicaciones, pero también lo es esta ley de datos biométricos. ¿Qué quiere decir esta ley de datos biométricos? Se está proponiendo que toda nuestra información, nuestras huellas digitales, nuestra retina, toda la información de dónde nació, de quién es tu papá, quién es tu mamá, dónde estudias, dónde trabajas, toda tu información esté concentrada en un solo lugar, en una sola plataforma. Y esa es la preocupación de muchos. ¿Qué va a pasar con todos estos datos? ¿Quién va a manejar estos miles de millones de datos? Usted, míos, de América, de todos los mexicanos. Es una ley que ha causado también preocupación, porque sabemos que en nuestro país han habido situaciones donde nuestros datos, como los decíamos en el bloque anterior, el teléfono, la línea telefónica ya sabe de quién pertenece porque alguien vendió, alguien filtró esa información. Ahora imagínese sus datos biométricos, toda su información, toda su esencia digital en un solo lugar, bajo una sola tutela. ¿Qué opinas al respecto, América? Uy, es un tema muy fuerte, muy fuerte, precisamente por los puntos que expones. Imaginar que hoy con inteligencia artificial ya te pueden suplantar en voz, en imagen, te ponen a bailar lo que quieras y hacer lo que quieras con inteligencia artificial. Imagínate si tienen los datos biométricos correctos y exactos de lo que tú tienes. Es un tema muy importante.
ciertamente ya lo venimos viviendo, ¿eh? Ya hay empresas, las empresas de telefonía, las instituciones bancarias ya tienen esos datos en su disposición, ya tienen nuestras huellas, ya desbloqueamos nuestra tarjeta, nuestro celular, nuestras cosas con nuestra propia huella. Pero se la estás dando al banco. Exacto. No concentras todo en un solo lugar. Exacto, me refiero a de ya convivimos con esto de que nuestros datos los tenga alguien, ya como que ya les sabemos cómo es el tema, no llega de la noche a la mañana, porque ya hay empresas que manejamos con esta situación. Pero imagínate, dando esta información a un banco, a una empresa de telefonía, de repente nos llaman de otro banco, de otra empresa de telefonía, de cualquier empresa para ofrecernos otro producto distinto y se saben todos tus datos, tus apellidos, tu nombre, tu área de trabajo y tú ni siquiera habías tenido contacto por primera vez con esa empresa, pues ya te resulta preocupante una situación así. Ahora imagínense el que exista una concentradora total con toda esa información. No, suena peligroso. ¿De quién va a regular toda esa información? A mí es un tema muy delicado, muy, muy delicado. Me parece delicado. Marisela, ¿tú qué opinas? Fíjate que opino todo lo que dijo América porque efectivamente y esto es para toda la gente que nos ve y nos escucha y nos sigue, es tanto como no saber a quién le vas a dar todo lo que eres tú, ¿no? Todo lo que tú, tu nombre, tu correo, tu teléfono, tu huella digital, tus datos biométricos van a estar a la mano, en teoría, de algo que han llamado llave MX, de aprobarse esta ley de datos biométricos, ¿no? Es una llave que podría incluso hasta sustituir al INE, porque ya en la CURP, digital, etcétera, pues ya todo va a estar incluido de esa forma. Pero sí, en nuestro país hemos tenido casos tremendos donde la filtración de datos ha sido una realidad y quien diga que no está mintiendo. Nada más por poner un ejemplo, ahorita recuerdo que en el ISSSTE, por ahí de 2020, cuando teníamos todo el caso de la pandemia tan fuerte como lo teníamos en el país, se filtró una red de datos muy sensibles de los pacientes, en donde a través de internet podías saber de qué lo habían operado, cómo estaba, cómo se llamaba, qué padecimiento tenía, su historial médico, su historial clínico, y eso solo en una institución que no pudo asegurar la privacidad para sus pacientes. ¿Se imaginan en una base de datos a nivel nacional donde hay absolutamente todo de ti? Si hoy en día tenemos llamadas al por mayor de empresas, como dice América, que de repente no sabes ni de dónde sacaron tu teléfono, que ya te tienen hasta el copete, que por más que tú dices, te metes, ¿no?, al teléfono que te dicen para reportarlos y de todas maneras te siguen llamando, imagínense si se llegara a vulnerar este registro de datos, el tema de seguridad nacional en el que podríamos estar, ¿no? Hoy las empresas que se dedican a la seguridad empresarial, dicen que el 42% de las empresas tienen fuga de datos. ¿Por qué? Pues porque obviamente la cantidad de personas que están adentro de las empresas es un volumen importante. ¿Se imaginan en un volumen del tamaño de un país? Eso va a ser el acabose. Yo sí coincido con las críticas que ha tenido la oposición en el sentido de si esa ley se llegara que esa ley puede llegar a generar pues un serio problema de violación a la privacidad de los mexicanos, sin duda, porque la historia nos dice que las instituciones no han sabido proteger este tipo de bases de datos y que al rato los van a estar vendiendo como se han vendido los padrones del INE, y también eso es parte de la historia. Que llegara a manos de células criminales, y también ha llegado a manos de células criminales y eso está todavía peor. Así es, Memo. Quizá hoy sí se logre, quizá en este momento no es la primera vez que lo intenta, pues, y cualquier gobierno estaría de plácemes pudiendo controlar, regresamos al control de Estado, de poder controlar a la población. Antes no existían las condiciones de mayorías como la que hoy existe en la Cámara de Senadores y en la de Diputados Federal. Todo depende de cómo las masas entiendan el tema. Si lo mismo les da y seguimos como hasta hoy todas las leyes que han pasado en busca de la construcción de un nuevo régimen, seguro la aprobarán. Y la desconfianza de los datos, pues
tiene que ver de la propia dinámica social y de la experiencia que hemos tenido con diferentes gobiernos a lo largo de la historia de este país. Creo yo hoy que, no hoy, quizá en unos meses, porque hoy la tarea del gobierno tiene muchos frentes abiertos como para abrir uno más, pero quizá hoy sí tienen más posibilidades de crear un mecanismo de identidad única. Y es el estado ideal, porque pues no podrías evadir impuestos, sabrían en qué momento te vas del país, cuántas veces te casas, ¿no? El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está pidiendo una cédula para votar. Eso era inimaginable para nosotros hace 20, 25 años o para los estadounidenses. Hoy en Europa, ¿no? También es muy claro que ante las ondas y las olas migratorias buscan este tipo de identidades únicas, pero también es natural en la sociedad la resistencia a aceptar que el Estado te controle. Hoy yo sí creo, en unos meses o en un año más, quizás sí podamos ver que pase por la Cámara de Diputados y la de Senadores y sea aprobada. Ay, eso sí. Pepe, ¿tú qué opinas, amigo? Pues mira, yo me duele mucho decirlo porque soy orgullosamente mexicano, pero somos un país que está totalmente en pañales para siquiera pensar en este tipo de situaciones. Ahorita muy atinadamente, Mari, América, Memo, hablaban de ciertos casos o de ciertas situaciones que creo que todos hemos vivido, y el que no la haya vivido, que me la platique cómo le hizo, mano. Entre extorsiones, entre que llaman a tu oficina diciendo que te accidentaste y casualmente saben qué aseguradora tienes, que estás accidentado, que tienen que dar un dinero para poderte liberar, que hay personas fallecidas. Es increíble la cantidad de información de nosotros que se fuga y que llega a grupos criminales dedicados a la extorsión, que llega a empresas que dices, a ver, espérame tantito, pues, ¿quién pidió esto? ¿Cómo se enteran que tú hiciste un pedido en tal o cual plataforma y te hablan para decirte, metas este código porque si no, no le van a entregar su pedido? Es decir, esto es en el menor de los casos, si lo pongo entre comillas, pero hay que recordar que el 95%, esto no lo digo yo, lo dice el Sistema Nacional de Seguridad, el 95% de las llamadas de extorsión llegan de los penales. O sea, eso de que saca tu teléfono y tienes que dar tu nombre, eso ya lo habíamos vivido hace una década, en que hasta para los teléfonos que venden en estas tiendas donde compras rápido, te decían, a ver, deme su nombre y la copia de su INE y todo esto. Entonces, ¿quién sabe o quién nos garantiza que el tener acceso a todos nuestros datos, si así estamos vulnerados, si así tenemos que recurrir a herramientas tecnológicas, en mi caso, en mi teléfono móvil, de poner silenciar desconocidos, si es algo urgente que me manden un WhatsApp, yo no contesto una sola llamada de que no sea de un número conocido? A ese grado hemos llegado en nuestro país de tener que buscar sistemas de autoprotección. Sé, y lo tengo que reconocer, que hay un trabajo importante, vamos a Guanajuato, no me voy más lejos, en cuestiones de extorsión, que ha habido avances muy importantes, que ha habido detenciones de todo esto, pero aún así, yo no me siento seguro de poder tener abierto mi teléfono como lo tenía antes, o de que si veo un número de Irapuato diga, ay, a lo mejor es Marisela Luna, ¿no? Que me está hablando de otro. No, perdón. Y si me llega un número de Celaya, pues no sé si es América Ortiz, si es Memo, si es Víctor. No lo contesto, perdón, de San Miguel, no contesto el teléfono si no lo conozco. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo tiene acceso a tu línea telefónica. ¿Cuánta gente no ha sido clonada en sus redes sociales? ¿A cuántos de nosotros, tal vez que tenemos todo protegido, no nos ha llegado el aviso, intentaron clonar tu cuenta? ¿Fuiste tú? Recuérdalo. Si no fuiste tú, cambia la contraseña. Estamos en pañales. Se me hace hasta absurdo que se pida esto cuando ni siquiera existe una confianza real de nosotros en acudir con la autoridad a denunciar. Una confianza que ha perdido la autoridad, no es cosa nuestra. ¿Por qué? Porque hemos visto casos de elementos de tal o cual corporación, pónganle el nombre que quieran, que están presuntamente coludidos con este tipo de situaciones. ¿En quién carajos vas a confiar? ¿A quién se le ocurre poner una ley como estas en un país donde todos, hasta nuestros hijos, son vulnerables
a ser víctima de sus propios datos. Yo creo que es algo que ni siquiera debería estar en la agenda legislativa, porque no somos un país preparado para tener todo esto. Los que a lo mejor hemos viajado en alguna ocasión al extranjero, tú sabes que llegas al país que me digas y el ojo y la huella y todo, no sé los demás, yo no puedo hablar por los demás, yo me siento tranquilo, pues sí, es un trámite migratorio, me están revisando aquí. A mí me llego a una tienda departamental, lo anuncié en mi país y me duele decirlo, y me piden el iris de mi ojo, me piden la huella digital, y digo, no, a lo mejor no entro. De verdad se oye muy fuerte, pero es una realidad que estamos viviendo en nuestro país. Absurda totalmente esta propuesta. Bueno, y en este sentido, a mí me gustaría preguntarles, como decía Memo, puede que sea esto ya una ley próximamente, que la mayoría lo apruebe y no nos va a quedar de otra más que tener nuestros datos ahí. A mí lo que más me preocuparía no es tanto la información que alguien pueda tener de mí, sino que alguien me pueda suplantar a mí con esa información. Exacto. ¿Qué haremos o qué se les ocurre podríamos hacer el día de mañana que ya sea toda una ley en nuestro país esta parte de los datos biométricos, América? Si no tienen nuestros datos biométricos y solamente tienen nuestro número celular, nuestra tarjeta y ya nos han defraudado, ya, bueno, a la gente ya la han defraudado, ya la han extorsionado, sin siquiera tenerlo biométrico y no se ha podido hacer nada, porque cuando quieran te roban, te clonan la tarjeta, te clonan el Facebook, el WhatsApp, lo que sea, y no se ha podido hacer nada. Imagínate con los biométricos, vamos a estar en un verdadero problema. Y ahí es donde entra efectivamente lo que dice mi querido Pepe Báez. Estamos en pañales como para imaginar que vamos a poder contrarrestar una situación como esta. Va a estar muy complicado. Y quizás el que empiecen a suplantarnos ya de manera digital y que empiece a haber mucho más fraude de lo que ya hay, entonces la autoridad tendrá que recular y entonces actuar de diferente manera, como muchas veces pasa, que ya después hay que legalizar lo que ya legalizaste o modificar lo que ya hiciste porque ya te diste cuenta que lo hiciste mal. Mientras, Ame ya nos cargó el payaso como ciudadanos. Exacto. A 3, Ya nos 4 defraudó. personas cercanas o a nosotros mismos, sí, no, ya valió. O sea, no hay manera, si con lo que tienen ya nos defraudan, nos extorsionan, nos clonan tarjetas y no hay biométrico, imagínate con biométrico combinado con inteligencia artificial, nos cargó el payaso. Marisela. Sí. Sin duda, coincido en esa parte, ¿no? O sea, a mí me acaba de pasar, por ejemplo, me tumbaron el Facebook, ¿no? Y está pasando porque el algoritmo de Meta está tirando muchos portales o muchas redes sociales por algunos temas. Entonces, contacto a un especialista porque necesito recuperar mi identificador comercial. Nosotros nos dedicamos a esto, lo hacemos de manera responsable, de manera consciente. Y entonces es una herramienta de trabajo que Meta decide un día, se acabó. Yo pensé que había sido un tema del algoritmo que tumba cuentas a diestra y siniestra, pero resulta que la persona especialista que contacto me dice que a través de toda la información que yo compartí en mi página o en mi computadora, lograron sacar, o sea, me la lograron hackear, pero de una manera que yo no me explicaba. Lograron acceder a mi correo electrónico, que obviamente yo tenía y no tuve la prudencia de tenerlo con seguridad al 100. Lograron acceder a mi correo, a mis datos, a mi cuenta de Facebook, a esto, al otro. O sea, hicieron una red para poder clonar la cuenta que te quedas pasmado. Esto se los platico porque no había datos biométricos de por medio, como dice América. Imagínate si llegaran a tener esta información, persona que la va a mal utilizar, se puede meter a todos lados, donde tú quieras, cometer todo tipo de fraudes y toco madera, hacer lo que sea en tu nombre y nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta. En el caso de mi Facebook me explicaban que se metieron a vulnerar las leyes de Meta en páginas que ni siquiera son de México. Entonces, yo no puedo reclamarle nada a Meta porque sí infringí la seguridad de Meta. Y yo no sabía que lo estaba haciendo porque fue alguien que hackeó, se metió en el perfil, lo encontró y sí vulneró la seguridad de Facebook en este caso, ¿no? Y yo nunca supe.
Ahora te imaginas lo que puede pasar con datos biométricos que ni siquiera te des cuenta en un país donde lamentablemente, y lo insisto, ya ha habido casos donde no han sido cuidados los datos personales, donde andan bailando, donde están en el mercado, hasta en el mercado libre venden este tipo de información, ¿no? Yo también creo que es un gran riesgo y que la oposición no está haciendo esta crítica por hacerla, la está haciendo porque hay elementos sustentados. Ha pasado en todos los tiempos del gobierno, con todos los partidos ha habido venta de datos, pero sí creo que vale la pena escuchar las voces, en este caso de la oposición, que hoy está poniendo la alerta para que no sea votada esta ley. Yo creo que los legisladores tienen que pensar no en una sola ley, sino en una serie de leyes que garanticen que nosotros, como ciudadanos, como mexicanos, tengamos la protección de nuestros datos personales, que el gobierno o las entidades que lo utilicen de acuerdo a un marco legal donde respeten nuestra privacidad. Porque nosotros periodísticamente conocemos casos donde injustamente una persona paga porque alguien tomó sus datos de algún padrón, hasta del INE y otras cosas. Y también hemos visto muchas películas desde la década de los 90 hollywoodenses con ese tema. Yo no sé si la imaginación de quienes son especialistas en derecho les alcance a crear en este país un marco legal que proteja mis datos personales cuando van a estar en una concentrados en un solo software, concentrados en un solo software. Y lo otro, si los mexicanos vamos a tener la cultura suficiente para cuidar nuestros datos personales. Es un tema muy delicado, no muchos, pero hoy hay ahí en Morena muchos que antes estaban en contra de este tipo de medidas y de hoy quienes dicen va. Antes decían que no, porque ellos se veían como alternos al poder, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de política al final de cuentas, pero lo delicado, concluyo, es mis datos. Yo como ciudadano, ¿cómo voy a defenderme cuando hacen mal uso de los datos? Claro. Y dos, que me garanticen procesos cortos, y no de 5, 10, 15, me muero y se acabó, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más difícil. Así es. Pepe. Pues prácticamente coincido totalmente, pareciera ser que no queremos entrar en el debate, pero es que creo que es real lo que estamos platicando y exponiendo cada uno de nosotros. Yo en lo personal dudo mucho, digo, ya estaríamos muy jodidos más de lo que estamos, de que esto se pudiera aprobar y se convirtiera en ley. Dudo mucho de verdad porque sería una irresponsabilidad total por parte de los diputados, de los senadores, aprobar algo que lo decía yo hace un rato. Tenemos legisladores y legisladoras que ni siquiera leen las iniciativas, que como vienen de arriba, pues lo que diga papá partido, así es, no le muevo nada. Creo que sería un costo político importante, sobre todo para aquellos ciudadanos que tal vez analizamos un poquito más las cosas, pero bueno, pues yo no creo que proceda todo esto. Y reitero, somos un país que está en pañales para pensar en todo esto. Si tú, y vuelvo a lo mismo, no quiero sonar malinchista, si algo me siento orgulloso de ser mexicano, pero yo quiero ver que en Alemania pase lo que nos pasa aquí. O incluso en Estados Unidos, cuando tú llegas de visita a los Estados Unidos, si llegas a aeropuertos tan transitados como el de Los Ángeles o llegas al aeropuerto de Dallas, vas a hacer fila. Perdón, a lo mejor 2 o 3 horas te van a revisar el iris, tu dedo tiene que entrar perfectamente con lo de tu visa. Si hay el mínimo error de coincidencia por un acento, no entraste y aunque hayas gastado en avión y todo, me vale gorro, no coincide, va para atrás, señor. Y regrésese o lo deporto. Así son las leyes en esos países, no tenemos esas leyes en nuestro país, estamos vulnerables y no existe una confianza de los mexicanos hacia las autoridades encargadas de cuidar este tipo de datos tan sensibles. Yo honestamente creo que será simplemente un bandazo, un coletazo político que veo muy difícil que pueda avanzar en un país como el nuestro, te digo, donde incluso hasta los datos del seguro de nuestro vehículo tienen y con eso tratan de extorsionar.
Y me despido, digo, tratando de aportar algo que ojalá y sea de la utilidad de todos. De verdad, si es iOS, si es algún otro sistema, busquen en su teléfono, en el buscador, pongan desconocidos, silenciar desconocidos, pongan esto. Si es alguien de la familia, si es cualquier cosa, les van a enviar un WhatsApp. Miren, yo tengo aquí, y rápidamente, no sé si alcanza a ver la pantalla, tengo llamadas perdidas de Reino Unido, de Etiopía. Háganme el favor, ¿quién no habla de Etiopía? De Reino Unido, de Frankfurt, de Alemania. O sea, es tan sencillo como que si no conocemos ni siquiera la clave helada, no contestemos. Y si la conocemos, bueno, seguramente si mi querida Marisela Luna cambió su celular, voy a recibir un WhatsApp de ella diciéndome, Pepe, te paso mi nuevo número de celular, que decir de América Ortiz, con quien tengo el honor de trabajar diario, o mi querido Memo o Víctor. No caigamos, por favor. Si es una extorsión, digo, los que nos conocemos, yo sé que si América Ortiz me llega un WhatsApp de ella diciendo, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Pues claro que no es ella, pues si la conozco, ¿no? Primero me dice de toda mi descendencia y luego, ¿cómo estás, amigo? Pues claro que no es ella, ¿no? Es de verdad una cuestión que yo no estoy aquí para dar consejos, pero sí compartir cómo hemos procurado nosotros, más allá de ser comunicadores, padres de familia, el cómo protegernos de una situación que nos hace daño a todos. Sí, nada más decir, en todos lados se cuecen habas, mi querido Pepe. Por ejemplo, en Europa, cuando viajas a Europa, compras un chip para traer tu teléfono con señal, vamos, con internet, y lo primero el consejo que te da la gente que ahí vive es te van a empezar a llegar llamadas de personas externas para decirte que te necesitas esto, que dalo de alta, que un número, no contestes nada porque todos son estafas. También en París se cuecen habas, ¿eh? Así es. Pero ¿sabes qué, Ame? Esto que comentas es bien importante, porque no tiene ni 6 meses, en París se daba a conocer que esto sucede con estos chips. Si tú tienes una línea fija, de telefonía fija, vaya, con alguna compañía celular, obviamente en casa, que ya casi no se usa, es muy raro que esto te ocurra. Estas líneas, digamos, que renta uno como viajero para poder estar protegido, son las que están vulnerables. El sistema de comunicación, no sé en otros países, ahorita que comentas lo de París, me llamó mucho la atención, porque mandaba una alerta el propio gobierno a los visitantes y a las embajadas, donde decían, si vienes y adquieres un chip, ten cuidado. Pero a lo que voy son estos chips de renta o números pasajeros o aleatorios. Si tú tienes tu línea ya, es muy complicado que eso llegue a ocurrir. No digo que sea imposible, pero qué bueno que tocas el punto, porque sí llega a ocurrir en otros países, pero sobre todo cuando son servicios de tipo aleatorio. Aquí nos pasa con la línea de nuestra casa, nos pasa con la línea de nuestro número celular, nos pasa en nuestra oficina, nos pasa por todos lados. Creo que esa es la gran diferencia. Esperemos que esta ley de datos biométricos, esta llave MX, como es el nombre oficial que le estará dando el gobierno de nuestro país, como decía Memo, tenga pues bien cubierto todos los aspectos, que estemos bien protegidos, que realmente se preocupen por cuidar esos datos biométricos, esta personalidad digital, me atrevo yo a decir, nuestra esencia digital que le estaremos dando a las autoridades, que realmente lo puedan cuidar y que existan leyes que nos puedan proteger o en este caso nos puedan ayudar en caso de que esto pueda haberse vulnerado por alguna circunstancia ajena, por supuesto, a nosotros. Con esto llegamos al final de esta emisión de Contrarreloj. Quiero agradecerle a cada uno de nuestros invitados, América Ortiz, Marisela Luna, Guillermo García, Pepe Báez. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de jueves. A usted que se desveló con nosotros y, por supuesto, lo esperamos el próximo jueves, acabando la tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Quédese con nosotros en la siguiente emisión de Contrarreloj.